Bueno, Osvaldo, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Estamos en el segundo programa de Escrituras Creativas. Vamos a conversar un poco sobre la escritura, sobre el trabajo de la escritura, y vamos a conversar un poco sobre tu obra y sobre la historia de la poesía argentina. Quiero empezar con una pregunta quizás bastante personal en algún sentido, que es: ¿cuál dirías que es tu principal apuesta a la hora de escribir? ¿Mi principal? Apuesta o propuesta al momento de escribir. Ser verdadero, o por lo menos dar con algo que represente algún tipo de emoción o de pensamiento que a mí me conmueva. Así que lo verdadero no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con una relación directa con la experiencia que suscita el texto. Pero un texto que sea verdadero, eso es lo que más me preocupa. Bello, por supuesto. Claro. En tu escritura personal yo noté un pasaje en términos estéticos bastante pronunciado de lo que va en las publicaciones del libro 3 a El muchacho de los helados. Esto tiene que ver quizás, o por lo menos desde mi humilde percepción, con los personajes que figuran dentro de esa literatura. Los primeros libros da la sensación que vos estás trabajando con personajes que pertenecen de alguna manera a la, entre comillas, alta literatura, ¿no? Personajes de Shakespeare, de Homero, y digamos, en El muchacho de los helados para adelante, y bueno, el primer libro que escribiste, que se publicó bastante después, de los poemas que Coyote le escribió al Correcaminos, empezás a recuperar muchos personajes de la cultura popular, entre comillas, ¿no? El Coyote, el Correcaminos, Batman, etc. ¿Cuál es el criterio que vos tenés para seleccionar estas máscaras, digamos, que aparecen en tu escritura? Fueron surgiendo con cierta naturalidad. Las primeras, como dijiste vos, fueron las del Coyote, que tenían que ver más con la cultura popular, con la cultura pop, Batman y Robin. Y eso me permitía, a través de esas máscaras, de alguna manera decir cosas que de otra forma se me hacían muy difíciles de decir. Quiero decir, hablar del deseo o del amor desde un lugar menos dramático y con el distanciamiento que permite una máscara. Así que, y la verdad que fue como un descubrimiento. Después vinieron, si no me equivoco, las de Hamlet. Sí. Y ahí sí hay un trabajo con lo literario, pero también desde un lugar bastante de la experiencia, porque yo de joven hice teatro y en un grupo de teatro hicimos Hamlet y a mí me tocó hacer Laertes, y cuando escribí esos poemas en realidad no volví a leer Hamlet, sino que recordaba esa representación y lo que había sido esa representación para mí, ese juego de máscaras. Casi sin darme cuenta utilicé ese recurso, que es un recurso de distanciamiento, y realmente me permitió crear esas pequeñas fábulas, esas voces, la voz del coyote, ¿no? Que es mi voz y es la voz de otro. Y esto que lo hice un poco intuitivamente, ahora soy mucho más consciente de la idea de que el que habla en el poema siempre es otro. Pero ahí fue como, fue intuitivamente que lo hice. Y me alegro de haberlo hecho porque es un trabajo de distanciamiento. Y cuando hago un corte y escribo el libro Los muchachos de los helados, donde el yo está más directo, no Sí, está retomás enmascarado. inclusive una primera persona. Sí, no está enmascarado. Cuando llegué a ese momento yo me di cuenta que ese yo también era una máscara, que ese yo también era un personaje y pude jugar con él, que es la construcción de un personaje que tiene elementos biográficos, pero que en realidad aparece a través de la máscara del lenguaje, por lo tanto, como si me diera cuenta de que no hay verdad directa en la poesía, que no hay expresión directa, y que ese juego elíptico es una de las cualidades que tiene. Y uno haga lo que haga, diga lo que diga, siempre está diciendo otra cosa, siempre está hablando otro. Claro. Y eso para mí es un gran alivio, porque entonces el lenguaje, la lengua se desata.
y no está sujeto a nada en concreto, ¿no? Parte de una experiencia, pero va hacia otro lugar. Eso, entonces, no hay yo biográfico en poesía, hay yo poético, hay yo lírico, Claro. que incorpora elementos biográficos, pero con un fin mucho más amplio, ¿no? Con un fin poético, digamos. Vos en tu juventud participaste del homenaje a Hellman en el Centro Cultural San Martín. ¿Cuál es el valor que tiene una figura como la de Hellman para la generación tuya, que es la generación del retorno a la democracia de alguna manera? Bueno, fue muy importante ese regreso, como en todo sentido, ¿no? En un nivel político y en un nivel poético también. Fue algo muy hermoso y muy, por lo menos en ese momento, una gran aventura. Éramos una gran cantidad de jóvenes, no solo poetas, y habíamos decidido hacer un homenaje a Hellman, que volvía, nos habíamos enterado por José Luis Mangieri, su editor, y entonces, junto con Patricio Foglia, un poeta joven de ese momento, se nos ocurrió la idea de hacerle este homenaje. Y la verdad que yo supongo que era la época, ¿no? Mediados de los 80, regreso de la democracia, todo se podía hacer y de verdad se hizo. Me acuerdo que estábamos pasando por la puerta del Centro Cultural San Martín pensando dónde lo hacemos, ¿por qué no acá? Así que entramos, preguntamos por el director que estaba en el tercer piso, nos hicimos anunciar eh, y Javier Torre, que era el director del Centro Cultural, nos hizo pasar. Dijo, ¿qué quieren? Bueno, queremos esto, vamos a hacer un homenaje, tenemos ganas de hacer un homenaje a Hellman, ¿qué necesitan? Y una sala importante porque va a venir mucha gente, bueno, ¿para qué fecha? Y entonces nos dijo, agosto, para tal fecha, a tal hora, un sábado, les doy la sala AB del Centro Cultural San Martín. Son más grandes la B. ¿Sí? Así que fue un pacto de palabra. Él creyó en nosotros y nosotros en él. Y la verdad que habla muy bien de Javier, Claro. porque éramos absolutamente dos... Sí, dos desconocidos sí, totalmente directamente. nadie. Y después cuando Hellman vino, bueno, fuimos los tres, digamos, como nuestra carta de presentación Claro. fue Hellman, que habló con Javier y todo lo demás. Bueno, así se dio todo. Correlativamente, en esta misma época, ¿cuál es la importancia que tiene una figura como la de Néstor Perlonger para tu generación? Em, yo lo conocí sobre el final a Perlongal, porque él estaba en Brasil y me acuerdo que vino acá a Buenos Aires a presentar Aguas Aéreas, si no me equivoco. Creo que eran Aguas Aéreas. Y estuvo ahí, pero ya estaba enfermo y estuvo leyendo y lo llegué a conocer y intercambiar unas pocas palabras, pero también fue un poeta ambos, ¿no? Sí. Desde el trabajo con la poesía y también su participación desde lo político. Ambos, cada uno en lo suyo, fueron dos poetas muy relevantes, muy relevantes. Sí, dos poetas que de hecho chocan con una gran muralla que es la poesía de los 90, que casi, no sé si los rechaza directamente, pero sí se posicionan de una manera muy reticente, sobre todo a Perlonger, digamos, y a todo lo que es el costado más barroco, digamos, de la poesía nacional. Y porque estaba el neobarroco, en realidad había un confrontamiento entre el neobarroco Y el y el objetivismo. objetivismo, así que el diario de poesía, si Claro, no me equivoco, que era el bastión del objetivismo. abiertamente lo ninguneó, Sí. no existía Perlonger para ellos. Igual Perlonger pudo escribir su obra y ser Perlonger al margen del diario de poesía, ¿no? ¿Vos participaste en esa disputa entre el objetivismo y el neobarroso? No, pues yo no me manejaba ni por uno ni por otro, digamos. Claro. Es como dos excesos, ¿no? El exceso de ese trabajo con la impostura del lenguaje que tiene el neobarroco y eh, ese lenguaje tan contenido y tan preciso del objetivismo, como que no me sentía identificado por ninguna de las dos cosas.
sí me sentía un poco más cerca de Perlonger, pero no de su estética. Claro. Bueno, y justo en esa década, digamos, vos publicás tres, que de alguna manera, por lo menos en mi lectura personal, es un libro que está muy en el medio entre esas dos estéticas. Porque no es completamente barroco, pero tampoco es completamente objetivista. Hay un No, no, no. equilibrio, un balance. No, no, el objetivo. Sí, yo me siento más lejos del objetivismo, esa idea de la supresión del yo o del sujeto lírico, que además no termino nunca de entenderla del todo. Atacan algo que es nada más que un recurso. O sea, el yo es un recurso poético, el yo lírico es un recurso que le permite al poeta, a partir de ese yo, decir ciertas cosas. Nunca es el yo biográfico. O sea, yo no tengo ese conflicto. Para mí es simplemente un recurso. Los objetivistas usan otro, los neobarrocos usan otro, entonces son nada más que recursos. Pero en ese sentido, entonces sería muy difícil ubicar tu literatura dentro del contexto de la escritura del yo, en donde ese yo no es solamente un recurso, sino que también es una construcción de identidad. Pienso, por ejemplo, en la escritura del yo como mecanismo estético para digamos, para todo lo que fue el movimiento LGBT, como mecanismo de reivindicación de su propia identidad, ¿no? Una identidad que en principio siempre está negada políticamente, minorizada. Bueno, a través de la poesía eso está recuperado y puesto en primer plano. Sí. Sí, bueno, está bueno lo que me preguntas. Por ejemplo, Paula Jiménez España, que hace el prólogo de la poesía reunida, medio como que discute conmigo este tema. Ella dice que ese yo que aparece tiene muchas marcas personales y eso lo convierte en un yo político desde un lugar donde lo personal es político y etcétera. Lo que yo quiero decir es que yo soy muy consciente del el plano de ficción que hay, el trabajo de lo imaginario que hay dentro del poema. Es cierto que a través de ese imaginario aparece una verdad personal, eh, pero tampoco, nunca pensé mi escritura desde un lugar político, desde el lugar de que estaba haciendo, digamos, a partir de la manifestación de ese deseo, un hecho político. No era tan consciente de eso. Y sin embargo, es leída como desde un lugar en donde el deseo se presenta desde el comienzo como una afirmación. Como, y de eso sí era consciente, de que afirmar ese deseo era un acto importante para mí. Pero nunca lo pensé en términos así como políticos. Claro. En ese momento, ahora quizás un poco más. Bueno, ahí entra justamente en juego todo lo que entra dentro de la categoría de la estética de la recepción, ¿no? Como distintos contextos van a leer una misma obra con distintas lecturas. Hoy la lectura del deseo como reivindicación es una lectura que quizás, digo, aventuro la hipótesis, en el momento en el que vos escribías cuando eras más joven no era algo que se estaba discutiendo muy en profundidad. No, es verdad. No, al contrario, no tenía una existencia así tan importante. Eh, la otra vez me hicieron notar que esos primeros poemas había algo también un poco más cerrados, o los textos, después se volvieron más abiertos, y del tema del dolor, de alguna manera, pasé al tema del humor, los poemas se volvieron más distendidos, más narrativos, y me hicieron notar que fueron escritos en tiempos distintos y que en realidad uno pertenece a su época sin darse cuenta. Claro, sí. Y que de alguna manera los cambios sociales que hubieron están manifestados en esos poemas, aunque yo no los hiciera desde un lugar consciente. Claro. Bueno, Borges decía que uno era fatalmente contemporáneo, Sí, sí, sí. que no tenía que hacer ningún esfuerzo. Y yo me parecía que el deseo estaba tan claramente manifestado que no tenía por qué, además, hacer hincapié en una bandería. Pero además porque son poemas de amor. Y yo hacía mucho hincapié en la idea del tema del amor y esto me parecía que atravesaba todo.
Vos escribiste un libro que fue editado muchos años después, digamos, ya has contado varias veces en distintas entrevistas que el editor, no me acuerdo el apellido, Mancheri. Mancheri, te caminaba a la publicación y te decía, sí, el mes que viene está, el mes que viene está, y el mes que viene no estaba, y era el siguiente, etcétera, etcétera. Y en ese momento participabas muchísimo de ciclos de lectura en voz alta, etcétera. La escritura en gran medida es oficio y por lo tanto la lectura también en gran medida es oficio. Me interesaría saber cómo vos crees que ambas instancias, por lo menos en tu escritura, se complementan. Es decir, qué es lo que te dio la claridad al momento de escribir. Sí, se demoraba la publicación de mi primer libro y en ese tiempo, bueno, lo que existían, no existían los blogs ni nada de eso, alguna revista por ahí y las lecturas, un ciclo como La Voz del Erizo y otros lugares donde concurrían todos para escuchar lo que estaba pasando. Me acuerdo de esas lecturas en La Voz del Erizo, los viernes, tener como público a Juana Viñosa y a Irene Gruz, a Diana Velesi, a Mirta Rosenberg, es decir, un público y gente joven, de alguna manera estar ahí leyendo ante ese público era una prueba de fuego. Claro. Ahí realmente se ponía, realmente sentías mucho lo que significaba un texto, leerlo con ese público. Y en esas lecturas fue donde me hice conocer. De hecho, cuando se publica mi primer libro, 3, a mí me contaron que la edición se agotó enseguida y que el libro circulaba fotocopiado, que mucha gente lo leyó fotocopiado. Y bueno, y cuando publico, y el libro del Coyote tardó 30 años, 20 y pico de años en publicarse, lo cual tuve que buscar los poemas de una revista, de algún amigo que las tenía, volver a armarlo, que lo editó la editorial Huesos de Jibia. Bueno, ya lleva como 4 ediciones el libro del Coyote. Pero yo creo que sí, que sigo pensando que el poeta va armando un público de a poco, que si existe un público previo, bueno, porque está escribiendo cosas que ya existen, pero que en realidad lo que hace es conquistar de alguna manera un público de lectores. Y cuando llega el momento y publica su primer libro, ya hay alguien que quiere leerlo. Y así sucesivamente, ¿no? Pero hacer una primera edición de más de 500 ejemplares es autodestructivo, porque va a llegar el verano y va a decir, ¿qué hago con todos estos ejemplares acá? ¿No? Ya que mencionaste Huesos de Jibia, vos participaste como editor en Huesos de Jibia y también participaste como editor en Viajero Insomne. Sí. ¿Cómo encaraste tu trabajo editorial? Me refiero a la selección de autores, me refiero a la curación de los libros, etcétera. Sí, en ambos lugares era más bien el que recomendaba autores, los leía y era un asesor literario. El trabajo lo hacía Walter Casara y después lo hizo Jorge Núñez también, pero yo no me siento muy parte del trabajo del editor. ¿Qué criterios tenés a la hora de recomendar un autor o una No, autora? autores que me parecía que tenían que estar publicados o que... Autores jóvenes. Jóvenes, sí o no. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En Viajero Insomne publicamos a Diana. Hicimos una reedición de su libro Crucero Ecuatorial, que es un libro emblemático en Diana, por ejemplo. ¿No? Pero sí, más que nada poetas jóvenes. Bueno, en consonancia con esto, vos llevas adelante desde hace varios años ya talleres de poesía en donde te encontrás muchas veces con muchísimos poetas jóvenes que están dando o sus primeros pasos en poesía o que eventualmente tienen algún que otro libro publicado pero no una obra muy engrosada. Se hace para ayudar a un poeta que vaya encontrando su propia voz. Bueno, creo que tengo una gran vocación docente. Son dos cosas distintas. Uno puede ser poeta y escribir una obra interesante, pero no ser tan capaz de transmitir esa experiencia o ese conocimiento. Yo creo que la tengo. Tengo por ejemplo, capacidad de correrme de mi propia producción para escuchar la obra de los otros.
Y eso me parece que es algo muy importante en el momento de trabajar la escritura de otro. Correrse, no imponer cosas. Y después, bueno, lo que, desde mi propia experiencia, creo que lo que aporto es eh, quitarle cierta solemnidad a la escritura de poesía y, y dar herramientas como para que encuentren su propia voz, lo cual me pone muy contento. Yo hace muchos años que doy talleres y de los talleres surgieron muchísimos poetas que están escribiendo ahora, poetas jóvenes y de diversas estéticas. Y me preguntás de cualquier poeta que esté escribiendo y te voy a decir que en algún momento pasó por los talleres, lo cual me pone muy contento en ese sentido. Sos como la madre de los poetas de Amuleto. La madre, el padre, no sé cómo llamarlo, pero sí, 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 sí. Que pasaron por acá para Claro. trabajar sus libros o con tiempos más extensos, algunos sin haber escrito nada, otros con algo escrito. Y, Estos y mismos escritores que pasan por los talleres después van a leer el ciclo de Rayo Verde. algunos sí, otros no. El Rayo Verde se armó como una idea de como una continuación del taller. Ujú. Me acuerdo que estábamos dando taller y terminábamos los sábados a las 7 de la tarde y le digo, ¿por qué no armamos un ciclo en donde seguimos leyendo a otros poetas y mezclamos las generaciones, poetas consagrados con poetas más jóvenes? Y poetas jóvenes no solo que estuvieran en el taller, sino otros. Así que se dio también ahí una gran diversidad de voces y también era un lugar donde íbamos a escuchar a los poetas. ¿Cómo ves la relación entre literatura y redes sociales? En las redes, Sí, nada, democratiza todo, digamos. Cualquiera puede publicar y cualquiera puede escribir y no todo lo que se publica es de calidad. A mí no me molesta. Me parece que el tiempo va a ser su decantación. No me asusta, digamos, que haya un mal poema que tenga una gran difusión y un buen poema que no circule tanto, porque eso pasó siempre. Así que siempre hubo como un malentendido y no me asusta las redes sociales, al contrario, me parece que es un espacio que bien usado habilita que uno pueda conocer cosas que de otra forma no podría conocer. De hecho, yo mis últimos libros, eh, una cosa rara, porque yo los iba escribiendo y a medida que iba escribiendo los poemas los iba subiendo a mi muro. No tengo esa cosa de guardar el secreto hasta el momento de la publicación. claro. Y también tiene como una instancia en la que comparto el proceso del trabajo. Y según lo que va pasando ahí, yo voy entendiendo si funciona o no el texto. Es como esa necesidad del otro, de la escucha del otro, como me pasó al comienzo. Y después, bueno, cuando llegue la publicación, como si fuera un recital de poesía a la Claro. larga. Sigo utilizándolo como un espacio en donde aprendo, descubro que funciona, que no, y la instancia de la publicación ya es el último recurso. Claro. Así escribí todos los poemas los 31 poemas a Robin. Bien. Bueno, de hecho vos participás muy intensamente en Facebook con unas apostillas o consejos de escritura en donde los personajes son justamente Batman y Robin, Batman que le enseña de alguna manera a Sí, es Robin. como cartas a un joven poeta. Claro, una Robin cosa así. vendría a ser el joven poeta y Batman el poeta más experto que ya sabe algunas cosas. Pero bueno, los publico en Facebook, que es mi página de Facebook, o sea que todos saben que Batman soy yo. Claro, No me estoy ocultando, estoy jugando con el personaje y además para quitarle solemnidad y poder hablar de ciertas cosas que de otra forma sería más difícil. ¿Quién se va a enojar con Batman? No, es muy cierto, sí. sería un tonto si alguien se enoja por lo que dice Batman. ¿Y qué consejos, por ejemplo, crees que son los más importantes o cuáles de estas apostillas crees o consideras que son las más importantes a la hora de escribir a alguien que no necesariamente participa de tus talleres, por ejemplo, y que busca de alguna manera 3 o 4 consejos para ir a acomodar su escritura? No. Iban surgiendo, como dicen Roland Barthes, como una reacción, algo que yo leía o que escuchaba o que decían, me suscitaba un texto que reaccionaba ante eso
Y siempre lo hice desde el lugar del humor, desde el lugar en el que me divertía un poco, y además para generar cierto conflicto, para, para romper con esa cosa que también se da en las redes, de que todos son amigos de todos y, y todo lo que hacen todos está bien, lo cual nada está bien. Entonces me parecía que faltaba un lugar como de crítica o de polémica y que Batman era perfecto para hacer ese tipo de observaciones. Pero surge la polémica, eventualmente. Sí, en algunos momentos gente se enojó de verdad con Batman por algunas cosas que decía. Eh, sí, porque siempre eh, es muy enriquecedor que haya polémicas, que unos piensen de una manera y otros piensen del otro, ¿no? Y que no se lleven a un lugar personal. Eso no aparece. Hay mucha susceptibilidad y por lo tanto es muy difícil opinar algo sobre, viste cómo son las reseñas Sí, sí, también, sí. por lo general son todas o neutras O o elogiosas. elogiosas, pero no hay una mirada más crítica puesta. Yo creo que lo único que nos preserva son los talleres. Yo en los talleres me abro en ese sentido e ir a charlar de literatura con los amigos a los bares. Entonces uno ahí dice todo lo que piensa, Claro. ese libro es horrible, mira lo que escribió fulano que es espantoso. Y nos reímos y eso es un gran exorcismo. Lo otro es como que estamos todos locos. Este es el momento en el que tiene que quedar grabado el que hables mal de un poeta. No, Eh, así con nombre y apellido. sí, sí, y dirección si puede ser para ir a buscarlo. No, pero que hable bien. Porque el primer libro de él, del Coyote, tuvo un padrino o una madrina, entonces sería bueno Sí. que ahí, Bueno, eso que, ¿no? El padrinazgo. sí, digamos. De alguna manera, un gran disparador de uno de tus primeros libros fue el prólogo de Diana Velesi. En ese sentido, la poesía, por lo menos la historia de la poesía, parece como que siempre se va manejando en gran medida con esta relación de maestro-discípulo, maestro-discípulo. ¿En algún momento vos pensás que las personas que pasan por tu taller son tus discípulos? Ojalá. Yo aprendí mucho de Diana. No fue mi maestra en el sentido concreto, yo no hice taller con ella. Pero, y la conocí a partir de estos encuentros que fuimos a conocer gente para que apoyara el encuentro a Hellman. Y ahí la conocí a Diana e inmediatamente hubo un vínculo muy lindo y ella me pidió el libro y a las pocas semanas me llamó por teléfono para decirme que había escrito un prólogo. Es decir, yo no estaba vinculado con el objetivismo, tampoco estaba vinculado con la escuela neobarroca, estaba más bien solito, pero no estuvo nada mal que la primera lectura importante fuera la de Diana, o sea, una poeta lírica que no estaba vinculada tampoco al objetivismo ni al neobarroco. Y con una generosidad enorme escribió ese prólogo. Y hasta el día de hoy, Diana, donde va, le dicen a quien sea que tienen que leerme, ¿no? Osvaldito, dice, tienen que leer Osvaldito, que ya está un poco más grande, pero hay algo siempre de una enorme generosidad, que hay una tradición, qué sé yo, pienso en Tuñón con Hellman, o sea que lo mínimo que puede hacer un poeta que tiene algún tipo de reconocimiento es facilitar que conozcan a voces más nuevas o más recientes, ser un puente, acompañarlas. Yo trato de devolver algo de lo que me dieron a mí. Y entonces así la cadena, supongo yo, va a seguir, ¿no? Eso va a continuar. Que no todo es mezquindad, que no todo lo hay, pero también están ya te digo, Diana fue enormemente generosa conmigo. Tardé publicar ese libro mucho tiempo, pero yo tenía en mi poder esa cartita que había escrito Diana en donde decía que yo era un poeta importante y a mí eso me dio fuerza. Entonces trato de transmitirle esa fe y esa confianza en los nuevos poetas, ¿sí? Ojalá eso se continuara. No, una cosa, hablaste de los talleres, pero los talleres, y algo comentamos, en tiempo de pandemia, me Ah, parece que era muy sí. interesante eso. Complicado y no sabía muy bien cómo lo iba a enfocar, pero enseguida me acomodé a las nuevas tecnologías, al Zoom,
Y me di cuenta, yo noto que siempre hay una mirada crítica, ¿no?, hacia todas estas cuestiones. Mucha gente habla mal del Zoom. ¿Qué haríamos sin eso? Digamos, en todo sentido, digamos, ¿cómo nos comunicaremos? Y yo lo veo más como una piedra mágica, como en un cuento de Wells. A través de esa piedra mágica, Wells se comunicaba con otro planeta y bueno, a través del Zoom, de la tecnología, gente que está muy distante puede comunicarse. Para mí eso está bueno. Eh, y en los talleres lo que se dio es que, bueno, yo los daba en mi casa y esto estaba circunscripto a un espacio determinado, un límite de espacio. En cambio ahora participan poetas de todo el país y de otros países y eso aporta una diversidad de miradas, de criterios, de voces que me parece que es inédito. Esto tiene que indudablemente enriquecer todo, porque de alguna manera deja de ser Buenos Aires, digamos, el centro, y hay muchos centros, y entonces empiezan a circular otras maneras, no, hacen visibles y audibles otras escrituras y otras miradas. Bueno, eso para mí es asombroso. Ayer di un taller, había un poeta chileno, estábamos leyendo poemas de Escudero y de golpe él estaba tan cerca de San Juan en este sentido, en el tono y en la voz, que casi era Escudero leyendo los poemas y pasó algo increíble y todos nos dábamos cuenta que esa diversidad no la teníamos. Y así que me parece que está muy bueno. O sea, aunque vuelva a dar talleres para gente que pueda venir a mi casa, yo voy a seguir dando talleres porque lo que me exige ese taller es distinto. Es una capacidad de escucha muy importante. Más heterogénea. Sí, totalmente heterogénea. Siempre apunté a la cosa heterogénea, por eso no me pude agrupar ni con los objetivistas, ni con los neobarrocos, y tampoco sentirme que era un poeta gay que participaba de un movimiento. Y sí me gustaban todas las mezclas, ¿verdad? Me gustaba no sentirme sofocado por una responsabilidad, ¿no? Volviendo, ya que mencionaste la cuestión de escritores que trabajas con un escritor chileno y que hablamos de Bolaño, me gustaría abordar dos poetas chilenos A ver, históricos. espero que los conozcas. Uno es Neruda, seguro que lo Sí. conoces, y el otro es Nicanor Parra, Ujú. que me parece que son estéticas casi Opuestas. opuestas. En ese sentido, vos tuviste contacto con la poesía de Neruda y con la de Sí. Nicanor Parra. ¿Qué significaron para vos la poesía de Neruda y Nicanor Parra? ¿O qué lectura podés hacer de ellos en tanto que poetas? Sí, bueno, más de jovencito, por supuesto, me deslumbró toda la poesía de Neruda. No la leí toda porque es inabarcable, pero sí, los 20 poemas de amor y distintos libros de Neruda me deslumbraron y es un gran poeta, es un gran poeta. Eh, por momentos uno siente que el exceso de retórica a veces tapa lo otro, pero bueno, es un gran poeta y la apuesta que hizo fue gigantesca. Los chilenos parece que hacen eso, ¿no? Son como, cada uno es una cúspide de la cordillera y cada uno gigantesco. Y para de alguna manera confrontarse a esa genialidad y a esa obra monumental de Neruda, Parra construye una obra equivalente también y monumental. Y también lo hace Zurita y también lo hizo Gabriela Mistral. Es decir, nada, son todos gigantescos. No pasa eso con la poesía argentina, ¿Por por qué? suerte. No, porque tenemos muchísimos grandes poetas, pero no tienen ese lugar de, por ejemplo, Octavio Paz, ¿no?, que pueden crear sombras, salvo Borges, pero que no era solamente poeta. Entonces, no tenemos esas dificultades. Podemos tener a un Juan L. y podemos tener a un Shirley, podemos tener a un Hellman y a una Olga Orozco, en fin. Y todos son importantes, pero no son montañas. Claro. ¿Podés hablar un poco de Orozco? ¿Qué te parece el Orozco? Bueno, también junto con Borges fue una de las primeras poetas que leí mucho, leí todos sus libros y tuve la suerte de conocerla en ese momento de mi juventud que te estoy hablando.
Participaba de muchas cosas yo, ¿no? Hacía cosas como ese festival o participar de la creación de la biblioteca de poesía Evaristo Carriego, y donde hicimos una lectura en la calle para inaugurarla. Y ahí, por ejemplo, una de las lectoras fue Olga Orozco. Y nada, y hablar con Olga, con ella por teléfono, fue muy, muy hermoso. Me acuerdo de la anécdota de que el día que iba a hacer la lectura, estaba todo nublado y parecía que iba a llover. Como hoy. Como hoy. Y yo le digo a Olga, la llamé y le digo, me parece que no sé si vamos a poder hacer la lectura al aire libre. Y ella me dijo, no te preocupes, querido, ahora salgo y te barro el cielo. Y nunca me voy a olvidar de esa anécdota, no llovió ese día. Y eran poetas que tenían esa impronta mágica, ¿no? Tenía Olga Orozco, y para mí es una de las poetas fundamentales. Leer y olvidar, o sea, yo sé que en mi sangre, en mi ADN, está Olga Orozco, está Borges, está Octavio Paz, está María Elena Walsh, está Neruda, está... Y hay un momento en que uno lee y olvida, y los incorpora, y para poder ir incorporando nuevas lecturas, y para poder leer a los jóvenes también, ¿no? Con todo lo que traen de alguna manera, de incomprensible que traen, de novedoso, trato de tener esos dos oídos abiertos a lo que se está escribiendo ahora y a la tradición. Cuando alguna de estas dos cosas se cierre, voy a ser un poco más pobre yo. Va a haber una pobreza en mí que se va a notar. Pero mientras siga escuchando y leyendo poesía joven y leyendo a los grandes maestros, bueno, la cosa está equilibrada. Perdón. Los dos archivos ya están. Vamos a cambiar la memoria. Ah, ok. Y quedamos porque... Aguanta que... Viña, ¿qué pasa eso? No, está bueno. Bueno, Osvaldo, llegamos al momento lúdico de la entrevista. Te trajimos unos libros de distintos autores, autoras para que veas. Te invitamos a que selecciones uno o dos, o los que vos quieras, y nos compartas algún comentario con respecto o al libro, o al autor, a la autora. Bueno, podemos arrancar con Pizarnik. ¿Cómo no? Me recuerdo una frase de Oden que decía que en relación a los poetas contemporáneos o los poetas que escriben, mientras uno se está escribiendo, uno los va leyendo pensando, o mi madre, o mi padre, o mi tío, o mi amigo, o mi enemigo. Es decir, siempre crea algún tipo de vínculo que tiene que ver con su propia experiencia de escritura. Es muy difícil que un poeta lea desinteresadamente a otro poeta, ¿entienden? Porque se va a poner en juego algo. Y eso es lo que lo vuelve tan interesante la lectura, lo que la hace particular, no objetiva, digamos. Y para mí, por ejemplo, Pizarnik es una gran poeta, que lo interesante para leerla a ella es no caer en el juego de Pizarnik, en el sentido en el que cayó ella, que terminó confundiéndose, poeta, poema, etc. Y a mí me gusta leerla desde un lugar en el que yo siento que Pizarnik se divierte mucho y al construir este personaje realmente hace una de las cosas más extraordinarias. El problema es cuando terminó creyéndoselo y no pudo, que fue atrapada. Pero nunca la leo desde el lugar de la suicida, sino realmente de la gran poeta que experimentó y que buscó en lo sombrío una forma de verdad. Así que la veo como una gran referente. Bueno, está Borges, ya te dije que era mi maestro, todo lo que hay que aprender te lo enseña Borges y lo que no te lo enseña por omisión. Así que para mí tuvimos la suerte de tener esta escritura extraordinaria en nuestro país y en nuestra lengua, ¿no? Que no lo tienen los chilenos. Tienen grandes cumbres, claro, pero no pudieron tener un Borges. Cierro con esa frase. Osvaldo, muchas gracias por habernos recibido. Y bueno, esto fue todo. No, gracias a vos, gracias a todos. Suerte con